Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Un placer, como siempre, saludarlos como cada miércoles, ya en nuestro encuentro número 29 de este ciclo que, como saben, se llama Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. Un ciclo que hemos empezado allá por mayo y que continuaremos hasta fin de año, en realidad hasta el anteúltimo miércoles de diciembre, para luego reencontrarnos nuevamente en el mes de marzo. Es un ciclo en donde, nos encontramos una vez por semana para darle una vueltita más, para entender un poquito más de qué se trata las escenas matrices, y para eso vamos recorriendo distintos temas como eslabones de una cadena que por un lado son separados, por un lado tienen independencia, por un lado son uno diferentes al otro, y por el otro lado tiene también una continuidad. Temas que nos sirven, vamos a ponerlo así, nos sirven para ir contando y compartiendo de qué se trata esta mirada de las escenas matrices. Como decimos siempre, las escenas matrices son una manera de ver al sujeto, una mirada psicoterapéutica que además tiene una técnica psicoterapéutica, es decir, es una manera de abordar el proceso psicoterapéutico, y también una manera de trabajar técnicamente con el paciente, fundamentalmente en lo que se llaman talleres de escenas matrices, que ahora lamentablemente por el tema de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio no los podemos llevar a cabo. Una manera de ver el vínculo entonces entre terapeuta y paciente, y también finalmente, porque no puede ser de otra manera, una forma de ver al ser humano y a la vida, y el vínculo, la relación entre el ser humano y la vida. ¿Por qué digo que no puede ser de otra manera? Porque justamente al ser una mirada psicoterapéutica, parece que se cortó, pero volvió. Como siempre decimos, la psicología surge de la filosofía, no surge de la medicina. Entonces, siempre que hay psicología, estamos incluyendo, seamos conscientes o no de ello, estamos incluyendo una manera de ver al sujeto, es decir, ¿qué es el ser humano? Está incluida siempre la pregunta acerca de qué es el ser humano, qué es el hombre, y por supuesto, una manera también de ver la vida. ¿Qué es esto tan particular y extraño en donde estamos todos inmersos y a lo que llamamos vida, aunque esto no se sepa con claridad de qué estamos hablando? Hoy, como ustedes saben, es un encuentro especial porque ya lo hicimos otra vez, es la segunda vez que lo hacemos. Nos gusta cada tantos encuentros, cada tanto tiempo, hacer un encuentro que no tenga un tema particular, sino que más bien permita responder algunas de las muchas preguntas que ustedes nos hacen a través de mail o a través de comentarios en Facebook o en YouTube durante la semana. Porque algo que ha pasado con este ciclo es que además de la gente que lo ve el miércoles, este ratito de los miércoles, hay mucha gente que lo va viendo durante la semana. Me llegan además algunas situaciones que la verdad que me alegran y me conmueven, ¿no? Como algunas personas que mientras ya tienen como organizado determinado espacio en donde mientras hacen alguna otra cosa tienen las charlitas de fondo, o otras personas que toman nota. Digamos, me alegra mucho esto que está pasando con este ciclo y cómo de a poquito va formando parte de la cotidianidad de muchos de ustedes. Hoy decíamos, es entonces una charla en donde vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos alcanzan, y vamos a usar, es así, estas preguntas para ir recorriendo la teoría de las escenas matrices. Por eso intenté en las preguntas que tengo preparadas, y vamos a intentar responder a todas las que pensé, hacer como cierto recorrido que nos permita ir delineando algún pasaje dentro de la teoría que tenga un cierto orden. Para eso vamos a empezar con la pregunta que nos alcanza Ana. Yo las voy a ir leyendo y después las vamos a ir comentando. Y Ana pregunta: cuando vos decís que el padre o madre debe ayudar al nene a desplegar lo que trae, este desplegar lo que trae, ¿sería la personalidad propia de este nene o de esta nena? Es decir, ¿llegamos al mundo con una personalidad a desplegar, o esta personalidad se construye en base al acompañamiento de los padres?
Me importa mucho la pregunta, me gustan mucho las preguntas, muchas de las preguntas que ustedes nos acercan, porque son preguntas que tienen que ver con un intento de comprensión teórica profunda de lo que nosotros proponemos desde las escenas matrices. Es decir, no son preguntas solamente acerca de qué hago en tal situación o cómo resuelvo tal otra cosa, que también nos llegan y agradecemos, sino que son preguntas destinadas a entender con mayor profundidad las cuestiones teóricas. Y a mí me importa mucho porque para mí la comprensión teórica de una situación es la mitad de la solución del problema. Si yo no tengo una comprensión teórica clara, pues entonces también mi capacidad de acción sobre las dificultades de mi vida personal o de la de mis pacientes también va a estar dificultada. Es como querer arreglar un auto y no entender qué es lo que pasa. Bueno, quizás le pego, quizás lo acierto, pero muy probablemente no lo haga o utilice mucho más tiempo y recursos en hacer algo que podría utilizar, para lo que podría utilizar menos tiempo y menos energía y menos recursos. Entonces, la pregunta de Ana es, ¿la personalidad del nene sería lo que hay que desplegar? ¿Esta es la tarea nuestra como padres? Y entonces acá nos remitimos a la charla sobre personalidad y volvemos a tomar a Jung, y en base a lo que ya Jung planteaba, vamos a recordar que la personalidad es la manera en la que el sujeto se muestra a los demás y a sí mismo. O sea, es la manera en la que él cree que es, no la manera en la que es. O por lo menos no la manera en la que es completa. Uno diría, es una parte de lo que es. Una parte de lo que es con la que el sujeto se identifica. Es decir, el sujeto cree que es así. Y en realidad, yo diría, es así y es también lo contrario. Y esto contrario que el sujeto también es lo que le queda, sigo casi citando textualmente a Jung, es lo que le queda en la sombra. Entonces, la personalidad es la mitad del sujeto, pero es la mitad del sujeto que el sujeto cree que es todo. Y esto es lo interesante, no es que el sujeto decide conscientemente no mostrar una parte y mostrar otra. El sujeto cree que es así. Si ustedes recuerdan, habíamos dividido características de personalidad en dos grandes listas, no grandes columnas. A una le habíamos puesto como rasgo distintivo el rasgo de activo o energía yang, ¿sí? O lo ejecutivo, la energía de flecha, y a la otra la energía más receptiva o energía yin, ¿sí? Lo más pasivo, la capacidad de recibir. Y con esto habíamos también puesto en estas columnas algunas emociones, que esto es lo que me parece más importante, ¿no? En lo activo, el enojo y la alegría están muy disponibles. En lo receptivo, la tristeza y el amor están muy disponibles. Y junto con estas emociones, muchas otras que se desprenden de esta. Entonces, cuando el sujeto solamente se identifica con una columna, que puede ser extremadamente con una columna o en parte, mayoritariamente con una columna, deja fuera de sí toda la otra parte. Si vamos a lo que nos pregunta Ana, en realidad no es que nosotros llegamos al mundo con una personalidad y es esto lo que como padre o madre necesitamos ayudar a que mi hijo despliegue. Justamente no. Desde la mirada de las escenas matrices, nosotros tenemos en potencia, venimos al mundo con todos los colores. Es decir, venimos con toda la capacidad de las energías a las que hemos llamado activas y ejecutivas, y también con toda la capacidad de las energías que hemos llamado receptivas. Es decir, venimos con la capacidad de ir en búsqueda de aquello que deseamos, y también venimos con la capacidad de recibir aquello que es bueno para nosotros. Cuando nosotros nos identificamos con una sola, nos queda fuera la otra. Entonces, nuestra tarea como padres, más que ayudar a que el nene o la nena desarrollen su personalidad, yo diría, nuestra tarea como padres es ayudarlo a que él tenga la mayor cantidad de colores disponibles. La mayor cantidad de colores disponibles para que después pueda ver cuándo necesita utilizar unos u otros, o, para decirlo de otra manera, cuando la situación le pide unos u otros. Es como si yo vengo con una caja de herramientas que tiene un destornillador, un martillo, una tuerca, pero solamente puedo usar un martillo.
y lo otro no lo niego como si no lo tuviera, lo dejo en la sombra y entonces no lo puedo usar. Cuando la vida me pide un martillo, entonces voy a actuar de una manera saludable. Cuando la vida me pide un destornillador, entonces voy a actuar con el martillo y en vez de desatornillar ese tornillo lo voy a terminar rompiendo. Entonces, nuestra tarea como padres justamente es ayudar a que el nene tenga la mayor cantidad de colores posibles y disponibles. Este es el punto. Para esto es importante que cuando nosotros estamos ante nuestro hijo, trabajemos en nuestro propio proceso personal de la manera más profunda posible, como para que ningún rasgo de nuestro hijo a nosotros nos parezca incorrecto. Lo que no quiere decir, este es el gran problema cuando uno piensa en la educación, lo que no quiere decir que yo a mi hijo le permita hacer lo que quiere. Que yo le diga a mi hijo, me parece bien, que no, como decimos siempre, el mismo ejemplo porque es muy obvio. Que mi hijo me diga, no me quiero bañar, y yo le diga, me parece bien que no te quieras bañar, pero igual te tenés que bañar. Me permite entonces respetar ese deseo de no bañarse y a la vez hacer lo que para él es saludable, o obligarlo a hacer lo que para él es saludable, que es bañarse, porque el nene se tiene que bañar. Entonces, esta diferencia me permite ayudarlo a que él tenga todos los colores que quiere y a la vez poder ayudarlo a que él vea cuándo es bueno utilizarlo o cuándo es bueno no utilizarlo. Yo sé que es complejo, que esto necesitaría no una charla, necesitaría todo un curso, y de hecho en los talleres para padres trabajamos mucho de esto, pero bueno, me parece que por lo menos con esto algo podemos aclarar. Para cerrar la pregunta de Ana y pasar a la siguiente que viene como continuación, desde la perspectiva humanística, las escenas matrices es una mirada de base humanística. Desde la perspectiva humanística, el sujeto viene adentro no con una personalidad, sino con una serie de capacidades. Los humanistas lo llaman más bien capacidades, a mí me gusta llamarlo colores, digo, tengo como una imagen mejor con colores. Viene con una serie de capacidades o colores o potencialidades o como lo quieran llamar, y la tarea es que lo pueda desplegar, que lo pueda llevar a cabo en el mundo, que lo pueda actualizar en el mundo. Esto es lo propio del humanismo. De acá nosotros trabajamos también con las escenas matrices. Pegado a esta pregunta, como continuación, Diego nos pregunta: ¿el terapeuta sería el padre nutritivo de ese niño que lleva el paciente? Una pregunta muy interesante que, insisto con esta idea, ¿no? Va como a la raíz de algunas de las cuestiones de las escenas matrices. Lo primero que quiero decir es que no lo conozco a Diego, pero sospecho que cuando él habla de padre nutritivo introduce el análisis transaccional que habla de padre nutritivo. Y acá me voy a diferenciar, porque en escenas matrices no hablamos de padre nutritivo, hablamos sí de padre saludable, que es parecido pero no es exactamente lo mismo. Y lo que sí es muy diferente al concepto de padre con respecto al análisis transaccional es que cuando el análisis transaccional habla de adulto o habla de padre, habla de un estadio del yo, y en escenas matrices lo pensamos muy diferente. Pero yendo ya directamente a la pregunta de Diego, digo que el terapeuta en realidad, está buena la pregunta, no es exactamente, no podríamos decir que es el padre nutritivo del niño que lleva el paciente. Porque si no, si mi tarea fuera ser el padre nutritivo del niño que lleva el paciente, entonces el paciente siempre me necesitaría a mí. O la idea de crecimiento del paciente que yo propondría no incluiría al paciente como padre del niño que tiene adentro. Nosotros tenemos la idea de que un adulto es, en realidad, tres, pero no importa, dos sujetos adentro de sí mismo, o mejor dicho, dos partes adentro del mismo sujeto. Un adulto saludable es el padre y madre del nene que tiene adentro. Es decir, en el sujeto adulto no hay uno. Por eso el sujeto adulto no se puede pensar como uno, se tiene que pensar por lo menos como dos. Adentro tengo un nene que es de mi historia y hoy está dentro mío y se expresa, como hemos dicho ya, básicamente a través de lo que quiero o lo que no quiero,
a través de lo que siento, es decir, de las emociones que siento o de las que no siento, y a través de los síntomas, básicamente síntomas físicos o síntomas psíquicos. O sea, básicamente se expresa de más forma, pero básicamente se expresa a través de esto. Este es el nene que tengo adentro, y yo soy el adulto, que soy el padre y la madre de este nene que tengo adentro, y mi tarea justamente es atenderlo para poder armarle una vida, vamos a ponerlo así, armarle una vida en función de lo que es bueno para él. Entonces, si volvemos a la pregunta de Diego, yo no diría que el terapeuta es el padre nutritivo del nene que tiene adentro, el paciente, sino que el terapeuta es en realidad quien va a ayudar al paciente a que pueda ser él el padre saludable del nene que tiene adentro, para que el paciente en algún momento pueda no necesitarme a mí. Es decir, mi tarea como terapeuta es ayudar al paciente a que él se haga cargo del nene que tiene adentro. Para lo cual, como decíamos en otras charlas, para lo cual muchas veces y durante un buen tiempo el terapeuta le presta el yo al paciente. Es decir, se muestra el terapeuta como un padre saludable para que el paciente, pero no para reemplazar al paciente y hacerse cargo de ese nene, sino para que el paciente se pueda agarrar fuertemente del terapeuta. Cuando el paciente puede agarrarse del terapeuta y a partir de este terapeuta puede asumir su adultez y hacerse cargo del nene que fue y que hoy está dentro suyo, cuando el paciente puede hacer esto, entonces el terapeuta puede ir disolviéndose como figura central en la vida del paciente, porque el paciente ya se hace cargo de este yo y se hace cargo de la adultez y por lo tanto es un adulto que se hace cargo del nene que tiene adentro. Yo sé que a veces es complejo, pero este movimiento de no ser el padre del nene del paciente, pero sí ser lo suficientemente fuerte como para que el paciente se agarre de mí, para ser él en algún momento el padre del nene que tiene adentro, este movimiento en el fondo me parece el movimiento verdaderamente saludable. Continuando esta línea, Marcela nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el yo del psicoanálisis y el yo que propone las escenas matrices? Bueno, tendríamos para todo un seminario esto. Voy a tratar de ser breve. Freud dice en la segunda tópica que el psiquismo está conformado por un yo, un ello y un superyo. El ello es, digamos, todo lo instintivo, lo que viene con el sujeto y todas las fuerzas pulsionales que el sujeto no puede en un punto manejar. El superyo básicamente es quien dice el ideal del yo y la conciencia moral, es decir, dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Y Freud dice, el yo es como un ser pequeño entre estas dos grandísimas fuerzas que hace básicamente lo que puede. Esta es un poco la idea freudiana en la segunda tópica. Para las escenas matrices yo diría, el esquema no es para nada así. La tópica que proponen las escenas matrices es lo que llamamos una tópica vincular. Está tomada de Freud en el sentido que Freud en la segunda tópica, si bien no lo llama tópica vincular, propone una tópica vincular. Nosotros lo llamamos tópica vincular y en esta tópica vincular tenemos al nene que está dentro mío, al crítico guía, que es como mi mente, que es muy parecida al super yo, no igual, pero tiene mucho de parecido. Y el yo justamente no es un ser pequeño entre dos grandes fuerzas, sino que es la única instancia verdaderamente adulta que yo puedo asumir para poner límite al crítico guía, o si quieren al super yo freudiano, yo diría en beneficio del ejecutante. ¿Por qué? Porque el crítico guía es la introyección del papá malo o la mamá mala, o sea, es la introyección del padre que ha llevado a cabo el movimiento que dañó al nene. El nene está dentro mío y yo, de acá viene el yo soy el que puedo decidir si voy a hacer caso a mi mente, si voy a hacer caso a mi crítico guía o si no voy a hacer caso a mi crítico guía. Esta es la posibilidad que yo tengo. Claro, la tengo, pero la tengo que asumir. Para asumirla me tengo que dar cuenta, ¿no? Entonces, cuando mi mente dice cualquier cosa, cuando mi mente dice
que el ejecutante no sirve para nada, que el ejecutante nunca da la talla, que el ejecutante nadie lo quiere, que a veces si sale el ejecutante lo van a rechazar. Cuando mi mente dice cualquier cosa, yo, ¿qué hago? Voy a escuchar a esta mente y le voy a dar la entidad de verdad, o voy a cuestionar a esta mente que en realidad son mis padres introyectados adentro mío. ¿Yo qué voy a hacer con esta mente? Y lo que un yo saludable hace desde la mirada de las escenas matrices es intervenir en beneficio siempre del ejecutante. Lo cual significa poner límite al crítico guía cuando atenta contra el ejecutante y ayudar al ejecutante a que vaya en dirección a su deseo. Este es el movimiento del yo para las escenas matrices. Voy a hacer una pregunta más y no sé si me va a alcanzar para otra. La cuarta que tengo acá anotada nos la hace Marina. Marina nos dice: ¿cómo entiende las escenas matrices el miedo a estar solo en la adultez? Por temor a quedar solo, ¿se pueden construir vínculos peligrosos para uno? Es una pregunta muy interesante. Me acuerdo que la primera charla que hicimos allá por mayo tenía como tema la soledad y algo de esto dijimos. Y lo primero que hay que decir es que la soledad en la adultez es un estado que tiene tantos pros y tantos contras como el estado de acompañamiento, es decir, como estar con otro. En la adultez hay dos estados: estoy con otro o estoy solo. Los dos son saludables y en los dos se paga un precio. Cuando estoy con otro puedo vincularme y enriquecerme en el vínculo con el otro y pierdo intimidad conmigo. Cuando estoy solo gano intimidad conmigo y me empobrezco en lo que el otro me puede dar. Yo diría, ambos estados son necesarios en la adultez y en ambos estados se paga un precio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando siendo adulto, en el momento de soledad, al sujeto se le vuelve insoportable estar solo, es porque justamente allí no está solo. Allí convive con una voz que le reedita escenas infantiles. Es decir, cuando el sujeto en el momento de adultez, en la etapa de la adultez, el sujeto en el momento de soledad no puede estar solo porque se angustia mucho, es que cuando está solo empieza a hablar una voz a la que, como antes decíamos, llamamos crítico guía, y esta voz repite lo mismo que decían los padres en algún sentido. Ves que nadie te quiere, ves que no servís para nada, tu vida es un fracaso, etcétera, etcétera, lo que ya todos conocemos. Entonces, el sujeto justamente no está solo. Por eso decimos que no tiene miedo a la soledad, le tiene miedo a lo que le pasa en la soledad. Y lo que le pasa en la soledad es que se encuentra con mamá y papá hecho voz introyectada. Y lo que le pasa en la soledad es que el yo no se hace cargo de su función y entonces el nene vuelve a quedar a merced justamente de este papá o de esta mamá en forma de voz introyectada. Por supuesto, como bien dice Marina, cuando esto pasa, cuando yo en la soledad no puedo no escuchar a esta voz que me atormenta, cuando esto pasa, por supuesto que muchas veces me meto en cualquier tipo de vínculo para evitar estar solo, con las consecuencias inevitables que esto tiene. Porque en cuanto yo empiezo a estar en un vínculo para evitar estar solo, pues entonces ese vínculo ya no está armado desde el amor, está armado desde la necesidad. Y cuando yo armo un vínculo desde la necesidad y no desde el amor, empiezo a necesitar que el otro sea de determinada manera, porque si no es así, algo grave me pasa, y entonces empieza a ser un vínculo completamente desordenado, en donde el amor no es lo primero, la necesidad es lo primero. Y entonces viene la culpa, viene el enojo, viene el reproche, viene lo que ya todos conocemos y se nos arma en los vínculos hasta que lo podemos ver. Entonces, para resumir esta pregunta de Marina, ningún adulto tiene miedo a estar solo. Lo que sí nos puede pasar es que tengamos miedo a lo que nos pasa cuando estamos solos. Y si uno mira con detenimiento lo que nos pasa cuando estamos solos, vamos a empezar a escuchar una voz que si después buscamos en la infancia, seguramente va a ser muy parecida a la voz de nuestros padres.
y nos vamos a encontrar experimentando emociones y sensaciones muy similares a las que experimentábamos en la infancia cuando nuestros padres nos trataban de esta manera. Voy a hacer una pregunta más y creo que ya voy a tener que terminar. La pregunta es de Agustín, que nos consulta y dice: cuando nuestros padres biológicos son mayores, ¿tenemos la obligación y el deber de cuidarlos? Pregunta más que importante. Yo diría sí, sin ninguna duda sí. Ahora, ¿qué significa cuidarlos? Y este es el gran punto. ¿Tenemos la obligación de asegurarnos que tengan un lugar donde los atiendan y los alimenten? Sí, eso sí. ¿Tenemos alguna otra obligación? No. Digo, no tenemos la obligación de acompañarlos, no tenemos la obligación de estar con ellos, no tenemos la obligación de hacer lo que ellos nos piden, no tenemos la obligación de verlos, no tenemos la obligación de calmar lo que ellos no han podido calmar en 70, 80 o 90 años de su vida, no tenemos la obligación de mantenerlos, no tenemos ninguna otra obligación más que darle lo necesario para estar atendidos y para estar alimentados. Ustedes me dirán, bueno, pero no quiero, por ejemplo, no quiero ubicarlo en una institución en donde sea un paciente más de 200. Bueno, si no quiero es una decisión. Ahora, no tengo la obligación. La obligación es que ellos estén atendidos y estén en condiciones en donde puedan justamente estar alimentados y básicamente atendidos. Esta es la obligación. Todo lo demás es una decisión libre. Y acá quizás viene la segunda parte de la pregunta que en realidad yo les hago a ustedes. Y es, para los que tienen o hemos tenido o tendrán padres mayores. Cuando me hago cargo de ellos, en aquello en lo que me hago cargo, que puede ser ir a verlos a la tarde o mantenerlos o tenerlos en mi casa, lo que ustedes decidan. Cuando me hago cargo de ellos, ¿lo estoy haciendo por amor o por culpa? ¿Lo hago porque realmente deseo hacerlo o lo hago porque me da culpa no hacerlo? Y si damos un paso más, podemos también ver que si lo hago por amor, después no tengo reproche adentro. Y si lo hago por culpa, siempre tengo reproche. Si lo hago por amor, no necesito nada del otro, lo que no quiere decir que soporte cualquier cosa. Y si lo hago por culpa, necesito que mi padre o que mi madre me mire con buenos ojos. Entonces quizás sirve como brújula. ¿Es amor o es culpa lo que hace que yo lleve a cabo esta acción en la relación con mis padres? Y si quieren dar una vueltita más, ¿mi padre qué merece o mi madre qué merece de mí? ¿Merece el amor o merece la culpa? Nos quedaron preguntas afuera, pero bueno, de eso se trata, el camino continúa. Les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento de cada miércoles. Los invito a seguir acercándonos preguntas y comentarios. Algunas de las preguntas que pude contestar hoy nos las hicieron hace meses. Y las tenemos siempre en carpeta para poder retomarlas en algún momento. Como les digo, nos pueden enviar preguntas y comentarios a nuestro mail info@habitarnos.com.ar, a nuestro canal de YouTube Habitarnos con el espacio en el medio. Allí pueden ver todas nuestras charlas y como les digo, vamos a seguir durante todo diciembre aún, en realidad durante los primeros 4 miércoles de diciembre, porque diciembre tiene 5, y cerraremos este primer ciclo de temas humanos desde la mirada de las escenas matrices, volviendo luego a partir de marzo. Les agradezco una vez más que hayan estado acompañándome y los invito, como siempre, si quieren y se pueden, a acompañarme el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.